Bueno, pues muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlas. Hace unos minutos la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las siguientes acciones respecto a la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al nombramiento del consejero del Instituto Federal Electoral. Al respecto, la Junta de Coordinación Política aprobó, primero, que estamos en el conocimiento público de que existe esta resolución, pero que no hemos sido notificados como órgano de gobierno de esta Cámara. Consecuentemente, que esperaremos a que la Comisión Permanente notifique a la Cámara de Diputados y que la mesa directiva nos notifique para que podamos distribuirle a los 7 grupos parlamentarios la resolución de manera oficial. Número 2, que le solicitaremos a la Dirección de Estudios Jurídicos de esta Cámara de Diputados que nos emita su opinión respecto a los alcances de la propia resolución, y que en tanto esto no suceda, la mesa directiva de esta Cámara no se manifieste ante la resolución, toda vez que necesitamos los grupos parlamentarios estar en conocimiento oficial. Como coordinador del grupo parlamentario del PAN, al margen de no coincidir con la resolución de la Sala Superior, afirmo de manera categórica que habremos de acatarla en todas y cada una de sus partes. Nos parece que el respeto a la legalidad, a las instituciones y entre los poderes de la Unión es algo fundamental que debe de existir. Manifiesto también que la resolución nos obliga a concluir el procedimiento. Eso no significa que estemos obligados los legisladores a votar por quien no nos convence. Eso tampoco significa que si alguno de los participantes en dicha convocatoria no alcanza las 2/3 partes de los votos, alguien que tenga la mayoría de ellos pueda obtener el nombramiento, porque sería violatorio de la Constitución. La Constitución nos otorga como facultad exclusiva a la Cámara de Diputados el nombramiento de los consejeros y nos obliga también a que el nombramiento de dicho consejero obtenga las 2/3 partes de los votos de esta Cámara. Si eso no existe, concluiremos de tal manera con las votaciones el procedimiento y estaremos cumpliendo con la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero que quede bien claro, Acción Nacional va a defenderle esa facultad a esta Cámara y bajo ninguna circunstancia va a permitir que sea otro poder al que no le corresponde quien haga un nombramiento que no está dentro de sus facultades constitucionales. Eso sería lo más relevante de nuestra sesión del día de hoy de la Junta de Coordinación Política y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. A ver, en primer término, se requiere que la mesa directiva de la Comisión Permanente cante que ha recibido esta resolución de parte de la Sala Superior. Una vez que esto suceda, de manera oficial, recibiremos la resolución correspondiente y estaremos notificados. Estamos hablando de que la Dirección de Estudios Jurídicos de esta Cámara puede tenernos una opinión en menos de 48 o 72 horas. No se trata de dilatar este asunto, pero
Quisiera corregir respetuosamente lo que decías, Ricardo. No es que no vayamos a votar. Acción Nacional está listo para votar. Anunciamos que votaremos en contra. Y nadie puede obligarnos ni hacernos manita de puerco para que votemos algo que no estamos convencidos. Ahora bien, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando firmó el adendum del Pacto por México con los líderes nacionales del PRI, del PRD y del PAN, suscribieron el Instituto Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a honrar nuestra palabra. Yo estoy convencido que el presidente de la República va a honrar su palabra. Ojalá que no lo hagan quedar mal. ¿A qué me refiero? Pues que no hay necesidad de cubrir esta vacante. En el caso de un servidor y de mi grupo parlamentario, y entiendo que lo mismo les acaba de señalar el líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, no estamos convencidos por aprobar a ninguno de los participantes, los respetamos a todos mucho, estamos decididos a cumplir la resolución para concluir con el procedimiento, pero no tenemos interés en este momento de nombrar un nuevo consejero. Nos parece ocioso, sobre todo cuando ya hemos suscrito la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Yo entiendo que al PRI le urge nombrar consejero para que se desempaten las votaciones en el Consejo y que con ello se puedan limpiar las cuentas de la campaña de sus candidatos a diputados y a senadores y del propio Enrique Peña Nieto. Pero pues esa no es culpa ni de los mexicanos y nosotros no vamos a actuar oficiosamente, ni tenemos por qué andarle limpiando las cuentas, ni aprobándole las cuentas de la campaña del 2012 a nadie. Que se sujeten a la voluntad que existe de un cuerpo colegiado actual y que pensemos más allá de quién aprueba mis cuentas de campaña, en qué es lo que le sirve a este país. Y lo que le sirve a este país, de acuerdo a lo que se suscribió en el adendum del Pacto por México e insisto, y que firmaron los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas de este país y el presidente de la República, es la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Número 1, el apagón analógico es una medida necesaria para el país. Sin el mismo, no puede transitar México al país moderno que deseamos. Número 2, mi grupo parlamentario considera que la demanda de los ciudadanos afectados pueden ser atendidas sin necesidad, lo recalco, sin necesidad de detener el progreso del país, es decir, que se puede continuar con todas las medidas del apagón analógico. Número 3, nos parece que es los propios integrantes de la COFETEL los que le podrían a usted y a todos responder si tuvieron presión. Yo no puedo adivinar y prefiero pues no hacer un análisis de fuera, porque la verdad es que me parece que es un asunto pues no solamente grave, sino muy delicado. Pero si hay esta sospecha de parte de alguien, pues valdría la pena que los miembros de la COFETEL nos digan si tuvieron por parte de algún concesionario algún tipo de presión para detener el proceso. A nosotros nos parece que al margen de las demandas de los ciudadanos afectados, no había algo más grave que detuviera el proceso. Nos parece que pudo continuar. Sin embargo, tampoco somos la autoridad técnica en la materia. En todo caso, pues quienes pusieron la fecha fueron quienes ahora lo detuvieron. Yo hoy le reitero nuestra solidaridad
a todos los deudos y a todas las víctimas de esta terrible tragedia acaecida en Hermosillo, Sonora. Y una vez más también nuestra exigencia a las autoridades para que cuanto antes pues conozcamos las causas y las sanciones de los posibles responsables. No me meto ni siquiera en esta dinámica de suposiciones como las que ahora hemos visto o escuchado, que se trató de un evento provocado para quemar documentos. Me parece que es tan doloroso para las familias que vivieron este drama humano, que me parecería insensible e irresponsable sin pruebas científicamente comprobables, sin que hayan concluido los procesos jurisdiccionales, emitir otra respuesta que no sea la exigencia de justicia y nuestra solidaridad con todos ellos. Qué bueno que me hace estas dos preguntas, Eli. Voy a empezar por la segunda, que se refiere al gobernador priista, porque ahora resulta que iba pasando por la calle cuando lo hicieron gobernador. No, el señor era priista. Porque, pues hay que decirlo, yo veo como que hablan de Granier como si fuera un extraterrestre que bajó a Tabasco a saquear a los tabasqueños. Y no es cierto, Ni era extraterrestre y parece ser que sí saqueó a los tabasqueños y era del PRI. Nosotros exigimos a las autoridades competentes todo el peso de la ley para él y para cualquier otro funcionario público del partido que sea. El PAN no va a defender a los corruptos y a los delincuentes. Respecto a si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede o no puede nombrar este consejero, pues yo nada más digo, y así inició esta rueda de prensa, afirmando categóricamente que la facultad constitucional es de esta Cámara de Diputados y que la propia Constitución obliga a que para que podamos nombrar un consejero se requieren las 2/3 partes. Pues que nos digan quienes están pretendiendo llevar esta facultad al Tribunal Electoral, que en qué base constitucional se establece esta facultad que no existe. Nosotros, por parte de Acción Nacional, vamos a defenderle a la Cámara de los Diputados las facultades que constitucionalmente nos corresponden. ¿Por qué son las 2/3 partes? Pues precisamente por la gravedad de la responsabilidad que tiene un consejero, que es la de regular, organizar las elecciones y la democracia en este país. No puede estar al contentillo de un magistrado, no está en sus facultades constitucionales y además, y también quiero que quede claro, nosotros vamos a cumplir con la resolución que ha emitido la Sala Superior y que nos obliga a concluir el proceso. No nos puede obligar a votar por nadie. A ver, nosotros vamos a votar porque no haya la sustitución. Esto quiere decir, y puede ser de diferentes formas, que sabiendo que no alcanzará ninguno de los que concursaron y cumplieron con todos los requisitos que estableció la convocatoria, que alcance las 2/3 partes, la propia Junta de Coordinación Política baje al Pleno un acuerdo en donde establezca que toda vez que nadie alcanzará las 2/3 partes y para salvaguardarle sus derechos a los que participaron en la siguiente convocatoria,
a que haya lugar, simple y llanamente se da por concluido el proceso y la convocatoria, toda vez que no se cumplen con los supuestos que establece la Constitución. La otra es, pues, que vayamos bajando uno por uno a los participantes al pleno, se den a conocer sus resultados, etcétera, y se vayan votando uno a uno. A mí me parece, pues, desgastante para los participantes y me parecería hasta una ofensa. ¿Para qué los expones en el pleno a no alcanzar los votos? ¿Qué necesidad? No se requiere. Pero eso nos obliga, desde luego, a concluir, de acuerdo a la resolución, la convocatoria correspondiente, y la vamos a hacer. Lo vamos a hacer dentro de los términos constitucionales, dentro de los términos legales y dentro de los términos de la propia convocatoria que en su momento se emitió. Pues la verdad es que nos parece muy grave. No solamente estamos preocupados, sino que le exigimos a las autoridades celeridad en el tema. Se trata de seres humanos, se trata de familias que hoy están, pues, en la zozobra de saber qué pasó con estas personas, pero en todo caso nos preocupa que no haya resultados y que no se tomen las acciones correspondientes, porque hoy fueron estas 11 personas. El día de mañana cualquiera está, pues, con ese riesgo, si es que se trata de un grupo de delincuencia organizada que está llevando a cabo este tipo de actos delictivos. Y respecto al secretario de Finanzas, ex secretario de Finanzas de Tabasco, la verdad es que es de risa loca lo que dice, ¿eh? Es entrar a una sala a ver un elefante y no darte cuenta que ahí está. Pues ahí lo dejaron. O sea, si el gobernador Núñez no es mago, él simplemente a la hora de entrar, de tomar posesión del cargo, de empezar a revisar, pues se dio cuenta que el relajo en su estado estaba peor de lo que todos nos imaginamos. Por eso precisamente es que nosotros estamos advirtiendo la necesidad de que en un periodo extraordinario desahoguemos, además del tema del IFAI, que se nos quedó pendiente a los diputados, el asunto de el control de deuda en estados y municipios, porque no queremos más granierazos, no queremos más moreirazos, no queremos que suceda lo que está pasando en Veracruz con el gobernador Duarte. Deudas impagables que el día de mañana revientan las finanzas públicas, y eso va en el detrimento de los servicios y bienes públicos que los ciudadanos se merecen. No, lo que necesitamos es los alcances. Ahora, yo te soy honesto, no me he metido al estudio de la propia resolución porque formalmente no he sido notificado, ni como presidente de la Junta de Coordinación Política, ni como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y sí me gustaría tener una opinión de la Dirección General Jurídica de la Cámara respecto a los alcances. Ya sabiendo los alcances, será la propia Junta de Coordinación Política la que vea cómo habremos de procesar la conclusión de este proceso. Pero que quede muy claro, por supuesto que nosotros estamos a favor de cumplir con la resolución. Esto significa que vayamos a un periodo extraordinario para concluir el proceso que no se ha concluido, es decir, que se vote a favor, en contra, pero que finalmente se vote, que no se quede votado el asunto como está el día de hoy, y ahí podríamos aprovechar para en ese mismo periodo resolver tanto la reforma en materia de IFAI como la reforma en materia de control de deuda en estados y municipios. Nosotros, por supuesto, creemos, y como no nos ha marcado una fecha límite la
propia Sala Superior en su resolución, creemos que después del 7 de julio cualquier momento es oportuno para poder llevar a cabo este periodo extraordinario de sesiones. También debo decir, yo hablo a nombre de mi grupo parlamentario. El acuerdo para que se abra un periodo extraordinario de sesiones incluye la voluntad de otros grupos parlamentarios. Lo que resolvimos es, estamos en conocimiento, esperemos a ser notificados como Junta de Coordinación de manera formal. En ese momento la obligación de esta presidencia es distribuir la resolución de manera oficial y notificarle a cada grupo parlamentario que hemos sido formalmente notificados de esta resolución. Número 2, que le hemos solicitado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara que nos dé su opinión respecto a los alcances de la propia resolución. Número 3, que una vez que seamos notificados, cuanto antes se reúna esta Junta de Coordinación Política para tomar una determinación al respecto, en el entendido que todos estamos en la disposición de darle cumplimiento legal a la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ellos tienen la facultad de decirnos que hay derechos políticos de ciudadanos que pueden estar en riesgo porque no se concluyó este proceso y fueron convocados, cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, pero al final del día, pues quedó inconcluso el proceso. De ahí a que ellos tengan facultades para nombrar consejero, hay un mundo de diferencia. Porque, ¿qué sucede con todos los que no alcancen, en el remoto caso que alguien alcanzara las 2/3 partes? Si hay alguien que lo alcanza, el resto puede ir al tribunal para decir, oye, me fueron violados mis derechos porque pues yo no quedé. Pues no, la Constitución es muy clara. Tu derecho es al de participar, como el derecho de los legisladores es a votar por quien nos parezca el más conveniente, y la obligación que tiene cualquier consejero para ser consejero, el requisito es alcanzar las 2/3 partes. Nadie puede obligar a esta soberanía a que alcancemos las 2/3 partes respecto a ningún asunto o a ningún nombramiento.